Amigas y amigos, es un placer estar nuevamente a través de TV UNA, el canal de la Academia, llevándoles a todos ustedes este espacio en el cual tratamos de profundizar un poco sobre los temas de país y por supuesto de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos completamente en directo desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa a través de TV UNA y todas nuestras redes sociales. Y como siempre les decimos, es un placer contar con todos ustedes a través de este espacio. Hoy estaremos abordando este tema relacionado al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025, sobre todo un análisis de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, por qué no ha sido aprobado, por qué no se llega a un consenso, qué está pasando con las autoridades y qué repercusiones puede traer al país. Ya desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha emitido un pronunciamiento, sobre todo pues porque al no aprobarse este presupuesto tiene un impacto significativo, sobre todo en la gobernabilidad, en la gobernanza de esta casa de estudios. Pero veamos esta nota que les hemos preparado para profundizar un poco más sobre este tema. El tiempo pasa y en el Congreso Nacional no se observan movimientos que nos digan que se está por aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025, el cual debió haber sido aprobado antes del 31 de diciembre de 2024, tal y como lo señala la Constitución de Honduras. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son algunas de las que han estado instando al Poder Legislativo para que se apruebe cuanto antes dicho presupuesto y evitar así repercusiones en la gobernanza, gobernabilidad y desarrollo de la institución y del país. Mediante un pronunciamiento, la Junta de Dirección Universitaria de la UNA enumeró el por qué es urgente la aprobación del presupuesto y entre ellas señaló que se debe de implementar cuanto antes una mesa técnica de consenso nacional, a la cual ofreció acompañar para agilizar la consolidación del presupuesto de la República. También señala que eleva el riesgo reputacional ante la imposibilidad de honrar los compromisos y conquistas laborales, así como el aumento de la deuda pública que el Estado no puede honrar en el mediano plazo, recordando que en el año 2020 la universidad dejó de percibir más de 460 millones de lempiras que hasta la fecha están pendientes. En el comunicado, se recalca que del ejercicio fiscal de 2024, el Estado le adeuda a la UNA 615 millones de lempiras, lo que dejó a esta casa de estudios sin poder cumplir en su totalidad con las obligaciones adquiridas. Esta máxima casa de estudios considera que la no aprobación del presupuesto debilita el involucramiento de las instituciones y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante cualquier crisis social, sanitaria y política, así como de índole electoral, de salud y de educación. Además, consideran que aumenta el riesgo financiero y legal de las instituciones, llevándose de encuentro la seguridad social de los empleados públicos, disminución del acceso a la educación de la población menos favorecida y restringe el retorno socioeconómico a la sociedad. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2025 asciende a 430.907 millones de lempiras, representando un incremento del 5.8% con respecto al presupuesto aprobado para el año 2024. La Constitución de la República, en su artículo 368, establece que en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto general, continuará vigente el correspondiente al periodo anterior. Bueno, pues ya podemos observar cuál es lo que está o cuáles son los puntos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se están considerando al no aprobarse un presupuesto como lo debe de hacer el Congreso Nacional
antes de finalizar el año fiscal. En esta ocasión vamos a hablar con el sociólogo, catedrático de nuestra universidad y jefe del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios del país, Marco Antonio Tinoco, sobre este tema. Haremos un análisis más que económico, haremos un análisis social, un análisis de las repercusiones que trae el mismo. Doctor, es un placer que esté con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, licenciado Frank, por la invitación al canal de la universidad, por esta invitación para hablar del tema del presupuesto. El presupuesto, como es una palabra compuesta, quiere decir que es prever, ¿verdad? Prever, presupuesto, prever, y prever es anticiparse. Es decir, prever los gastos que se van a tener durante todo el año de todo un país. Entonces, si es anticiparse, si es prever, significa planificar. Y no podemos hablar de planificar si todavía no se ha aprobado. Entonces este presupuesto, como muy bien nos dice la nota, tuvo que verse aprobado el año pasado para que este año no hubiera ningún inconveniente para saber cuáles van a ser las prioridades que va a tener el país, ¿verdad? Cuáles son las prioridades en materia social, en materia de inversión pública, en materia de servicios sociales que va a tener el gobierno en relación al país. Entonces, esto no deja de generar, digamos, una especie de incertidumbre en el país, sobre todo porque no es una buena señal, ¿verdad?, que hacia afuera del país, que estemos a este punto de inicio de año y todavía el presupuesto no se haya aprobado, ¿verdad? Porque eso dice mucho, sobre todo en un contexto de político, de elecciones, ¿verdad?, primarias en marzo y en noviembre las elecciones generales. Quiere decir que el conflicto político, las campañas políticas nos van a arrastrar, ¿verdad? Y nos van a arrastrar a todas las instituciones en el sentido de que no van a ser prioridad, digamos, las necesidades urgentes del país, sino que la prioridad van a ser el tema de las elecciones. Ya sabemos que hay una inversión grande a nivel para las elecciones, porque la democracia es cara, ¿no? Y es importante que invirtamos en las elecciones, ¿verdad? Porque es necesario seguir trabajando por ir democratizando más la sociedad. Pero en realidad no deja de ser una preocupación que el día de hoy todavía no se haya aprobado un presupuesto. ¿Qué cree que está pasando al interior del Congreso Nacional? ¿Por qué no han llegado a un consenso y no se ha aprobado el mismo? No se ha llegado a un consenso porque hay intereses, hay prioridades y la oposición está buscando una oportunidad también de obligar al gobierno que pueda ceder en otros proyectos de ley que también la oposición tiene interés que se aprueben. Entonces, no se aprueba este Congreso Nacional precisamente porque no hay acuerdo político, porque hemos estado, digamos, sumergidos en un conflicto político permanente, ¿verdad? Y entonces no ha habido buena voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo, porque finalmente consideramos que el presupuesto se va a aprobar, porque ¿de dónde se le paga a los diputados que van a aprobar este presupuesto? Se paga del presupuesto general del país. Entonces, al final tendrán que aprobarlo, pero no lo van a aprobar con la celeridad, con anticipación, para prever, y esto no debería de ser un problema, porque hay problemas más urgentes que resolver. Pero si el simple hecho de aprobar un presupuesto no se resuelve, imagínese usted si los demás problemas más urgentes o las más leyes más trascendentes se vayan a aprobar en el Congreso si no se puede aprobar el presupuesto nacional del país. A mí me llama mucho la atención cuando usted habla de que están como queriendo condicionar
la oposición dentro del Congreso Nacional condicionar el aprobar este Congreso con otras leyes que me imagino que son como muy importantes para la oposición. Pero ¿valdrá la pena sacrificar el instrumento más importante del manejo de los fondos que obtiene el país para poder trabajar y condicionarlo a otras leyes que tal vez no tengan la importancia para el país, sino que para unos cuantos? Bueno, no solo es condicionar con otras leyes, sino porque la oposición lo que está viendo es que el gobierno está elevando el presupuesto de algunas secretarías, sí, y de otras no. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, o sea, el antecedente es que todos los gobiernos lo han hecho, que en el año electoral allí hacen la mayor inversión pública y con esas obras se hace campaña, pero lo han hecho todos los gobiernos, ¿verdad? Esa ha sido la tradición. Entonces la oposición lo que quiere es limitar, ¿verdad?, al gobierno que con ese presupuesto haga campaña electoral, ¿verdad? Se utilicen, ¿verdad?, ese presupuesto y esos recursos para promoverse en la campaña electoral. Entonces, pero al final, bueno, ninguno tiene la moral para exigir eso cuando todos los gobiernos lo han hecho, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que eso es bueno. Lo que estamos diciendo es que está todo eso, todo ese telón detrás, ¿verdad?, para que no se apruebe. Y lo otro importante son las prioridades, es decir, ¿dónde usted invierte más? Hay países, ¿verdad?, que han podido avanzar, ¿verdad?, en su bienestar porque ha habido mayor inversión pública, ¿sí?, mayor inversión en educación. Y entonces los gobiernos, ¿qué tipo de gasto priorizan? Priorizan más infraestructura. No digo que no hay que invertir en infraestructura, porque hay que mejorar las carreteras, hay que hacer más vías, es decir, hay que mejorar la infraestructura. Pero usted sabe que la infraestructura, o sabemos que lo que se ve es la infraestructura, los edificios, las carreteras, canchas de fútbol, eso es lo que se ve. Pero ningún gobierno, o por lo menos hasta ahora conocemos, prioriza la educación, la formación, porque en la educación no se visualiza, sí, ¿verdad? Porque los resultados de la inversión en educación los tenemos que ver a largo plazo, no a corto plazo. Entonces estamos en el país en el inmediatismo, ¿verdad? De estar, por ejemplo, haciendo carreteras, se hacen carreteras de mala calidad, a la siguiente lluvia ya se deteriora, hay que hacer una nueva carretera, hay que hacer nuevos contratos. Entonces, el punto es de prioridades. Si el país va a priorizar en ciencia, en tecnología, en educación, en formación del capital humano, entonces esas son las prioridades que tiene el país. En formación de ciudadanía, son prioridades. En enfrentar el cambio climático, esas son prioridades, ¿verdad? Entonces todos los recursos se van hacia resolver esos problemas. Claro. Igual que se podría invertir más en prevenir la violencia, pero se invierte más en contratar policías que en prevenir la violencia, que en educación, para decirlo de alguna manera. O se invierte más en defensa, ¿va?, en gasto militar, que en educación y salud. Sabemos que se ha aumentado en los últimos años, ¿verdad? Este gobierno ha aumentado el gasto en educación, en salud, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque si usted ve la composición del presupuesto, más del 70% del presupuesto en educación y de educación, para decirlo de una manera, se va en gastos de personal. Quiere decir que hay menos recursos para invertir en material escolar, ¿verdad?, en formación del profesorado y en otros aspectos para mejorar y para innovar a nivel educativo. El Congreso Nacional, lo que sí es cierto es que se ha convertido en un submundo de intereses particulares, ¿no? Por el hecho de que no vemos resultados
para las grandes mayorías, sino para grupos en particular. Pero, ¿qué diferencia tiene este Congreso Nacional con los anteriores? No voy a decir que tampoco en los congresos anteriores no se aprobó el presupuesto a tiempo, sino que también en algunos pasó a distiempo. Pero, ¿qué está pasando en el Congreso Nacional? ¿No tienen la capacidad suficiente de negociar? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos que ver que ciertas leyes han sido objeto de transacción, ¿no? Entonces, yo te ayudo a aprobar esta ley, pero a cambio quiere que pongamos digamos, por ejemplo, sucedió para nombrar el fiscal general, ¿no? Sí. Fue producto de una negociación y de todos los cargos también que había que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, y que no se piensa en el interés general del país, sino en el interés. Cada partido político quiere llevar agua a su molino y están aprovechando esta situación como bandera política, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pero sobre todo este gobierno arrastra, digamos, toda su situación de elección desde que comenzó, porque este Congreso, digamos, no tiene una mayoría simple, ¿verdad? Al no tener mayoría simple, está obligado a llegar a acuerdos políticos. Y llegar a acuerdos políticos cuando hay una alta polarización política, pues no es fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Desde el origen, este Congreso no tiene una mayoría simple. Entonces, todas las leyes que se han ido aprobando es porque ha habido alguna coincidencia o ha habido alguna negociación. Yo recuerdo en 2009 que llegamos a junio, en el tiempo del golpe de Estado, y no se había aprobado un presupuesto. Nada más que ahí sí había un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En esta ocasión hay un acercamiento bastante del Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero dentro del Legislativo existe este problema, esta división, porque, como usted lo señala, la oposición es más que los miembros o los diputados oficialistas. Desde luego, y sobre todo también a eso suma usted los conflictos interpartidarios. Sí. Por ejemplo, cómo se fraccionó Libre internamente, entonces eso le resta fuerza para poder, digamos, tener una mayoría simple en el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, ahora mismo el país está en modo propaganda electoral y no les importa, ¿verdad? Sí. Los demás problemas que sufren los ciudadanos a diario. Entonces sí falta mayor sensibilidad de parte de los señores diputados, sobre todo porque estamos poniendo en riesgo, principalmente a nosotros nos interesa como universidad, que no se apruebe el presupuesto y sobre todo, ¿verdad? El tema de la universidad es que no se hace la transferencia de una deuda histórica que tienen los gobiernos, ¿verdad? Con la universidad, y no se le da prioridad, ¿verdad? Y no se le da prioridad, digamos, a la educación al no transferir estos recursos. Si quiere, de eso profundizamos al retornar de la pausa, porque hay un pronunciamiento que fue emitido por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hablando de las desventajas o de los problemas que se presentan al no aprobar un presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal en turno. Y ello pues trae una serie de complicaciones, y para esta institución es una de ellas, porque hay algunos casos ya adquiridos, o compromisos, mejor dicho, adquiridos, mediante los cuales se necesita cumplir, pero no se ha logrado. Vamos a escudriñar un poco este pronunciamiento, lo haremos al retornar de la pausa. Ya volvemos.
formación de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Sintoniza TV UNA, el canal de la Academia. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNA, el canal de la Academia. Estamos abordando el tema relacionado al presupuesto general de ingresos y egresos de la República. ¿Por qué desde el Congreso Nacional no han logrado el consenso para la aprobación? A pesar de que estamos en un año meramente político y que tanto a los miembros del Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo les interesa llevar a cabo el proceso interno de marzo como el proceso general de noviembre de 2025. Eso es algo muy importante en lo cual también debemos de ponernos a pensar, pues ellos son políticos y ellos necesitan que se llegue a aprobar este presupuesto. Pero bien, la Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitió un pronunciamiento y dice: por un presupuesto como mecanismo de gobernanza, gobernabilidad y desarrollo de Honduras, la JDU UNA insta al Soberano Congreso Nacional a la aprobación del presupuesto general de la República del año 2025. ¿Cómo mira este comunicado usted, doctor? Bueno, es importante que la universidad se pueda pronunciar sobre estos temas, porque son temas de interés nacional y son temas que también a nosotros nos afectan como universidad, el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, el tema, la gran discusión debería de ser, ¿verdad?, en sintonía con lo que plantea la Junta de Dirección y la misma Rectoría y las autoridades universitarias, es que en vez de estar discutiendo cómo mejorar, incrementar este presupuesto o cómo hacer leyes, ¿verdad?, o buscar políticas que ayuden a incrementar los recursos del Estado para resolver los problemas, vea usted que no podemos aprobar un presupuesto que apenas es el 5% de incremento en relación al presupuesto de 2024. Entonces, y sobre todo el distanciamiento que hay de parte de los diputados de las necesidades de los ciudadanos, porque los ciudadanos en realidad estarán diciendo: estos están en el proceso electoral y no les interesan nuestros problemas. Entonces vea usted que no es casual que se genere una gran desconfianza hacia el Congreso Nacional, hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, y cada vez los ciudadanos participen menos, precisamente. Entonces, que los políticos deben tomar en serio, ¿verdad?, los problemas del país, los problemas de los ciudadanos, porque en la medida que los partidos políticos no le resuelvan los problemas a los ciudadanos, como la aprobación, por ejemplo, de este presupuesto, en esa medida va a haber menos apoyo hacia esos políticos que están ahora gobernando. Así es. Dice este pronunciamiento: el presupuesto es una herramienta fundamental para la puesta en marcha de las políticas públicas del Estado, pero también es una de las herramientas más complejas de los gobiernos. Por lo tanto, su aprobación requiere de voluntad y acuerdo entre los distintos sectores y fundamentalmente de los actores políticos. Sí, sobre todo eso, porque en la aprobación del presupuesto hay una especie de discrecionalidad, porque la ley del presupuesto general de la República regula cómo se van a utilizar los fondos públicos, de alguna manera, sí, ¿verdad? Porque si no se regula, entonces el dinero se invertiría en objetos de gasto distintos a los que han sido aprobados, precisamente eso. Entonces, también la aprobación en la aprobación del Congreso, del presupuesto general de la República, comienza también el momento para
ser más transparentes, ¿verdad? En la medida que se aprueba un presupuesto, ¿verdad? Con las reglas claras, dónde se va a invertir el dinero, en qué se va a invertir, ¿verdad? Ese dinero, en esa medida los diputados, los funcionarios están demostrando que van a ser transparentes en el uso de esos recursos, ¿verdad? Porque ese presupuesto general de la República debería ser público, los diputados deberían de socializar más ese presupuesto con todas las organizaciones de la sociedad para que ese presupuesto se conozca más y realmente nos digan, miren, nosotros estamos priorizando sus necesidades, nosotros vamos a resolver sus necesidades y sobre todo nosotros vamos a ser transparentes. Y en eso se basa y por eso se llama que es una herramienta, ¿no? Para que se pueda ejecutar de la mejor manera como una norma en el país. Así es, porque ante la ausencia de un plan nacional de desarrollo bien estructurado, lo único que queda es el presupuesto general de la República, como ley, ¿verdad? Porque ahí es donde se establece qué recursos, en qué se van a invertir y para qué se va a invertir, con qué objetivo, ¿verdad? Y también está establecido los tiempos, ¿verdad? De ejecución de ese presupuesto. Exacto. También dice este pronunciamiento que es urgente una mesa técnica de consenso, eventualmente acompañada por la UNA, que agilice la consolidación del proyecto final de presupuesto para su aprobación. A lo largo de la historia, la UNA ha sido tanque de pensamiento mediador y facilitador del diálogo y contribución al desarrollo en aras de cumplir con su mandato constitucional en apego a la ciencia, a la transparencia, a la veeduría e intereses del pueblo. Es un actor ideal para contribuir con la conformación de una mesa técnica de consenso entre las bancadas de los partidos políticos con el fin que se demuestre la necesidad de la aprobación urgente del presupuesto de la Nación, cumpliendo con las asignaciones conforme a la Constitución, una orientación hacia el desarrollo y necesidades de la población, honrando el 6% que constitucionalmente le corresponde a la UNA, así como los porcentajes que por ley corresponden a las demás instituciones del Estado. Me llama mucho la atención esto cuando la universidad ofrece como facilitador, como mediador, porque es una institución autónoma, es una institución que cuenta con los pensamientos, con la gente que puede aportarle ideas importantes a este presupuesto y que se logre pues despejar ese camino para una aprobación expedita. Desde luego, porque la universidad puede ofrecer los profesionales o los profesionales de la UNA deben aportar y deben estar comprometidos para identificar los problemas del país y identificar las prioridades del país. ¿Por qué? Porque si no, el presupuesto general de la República es un capricho de unos pocos. Exacto. Y digo capricho porque no podemos decir que vamos a invertir dinero en un aspecto que no va a contribuir a resolver los problemas del país. Entonces, en eso puede contribuir los profesionales de la universidad identificando y haciendo un diagnóstico de cuáles son los problemas del país y cuáles deben de ser las prioridades del país. Por ejemplo, si los expertos dentro de la universidad dicen, bueno, necesitamos invertir más en cooperativismo, en innovación tecnológica, eso es producto de un diagnóstico previo que se ha hecho a partir de profesionales y expertos, no de capricho de una persona que dice vamos a invertir este dinero en estos aspectos, si eso no ha sido analizado previamente. Me gusta este pronunciamiento porque primero habla de la importancia del presupuesto, ¿verdad? Que es un mecanismo de gobernanza, de gobernabilidad y de desarrollo para el país. Luego habla del apoyo que la universidad les puede dar para la conformación de una mesa técnica de consenso nacional. Pero también señala cuáles son las repercusiones de no aprobar un presupuesto lo antes posible. Dice, afectación del riesgo reputacional ante la imposibilidad de honrar los compromisos y conquistas laborales. Todas las instituciones tienen compromisos adquiridos con anterioridad. La universidad no es la excepción.
y incluso pues se afecta a el personal que labora para cada una de estas instituciones, porque no solamente es la universidad, también son las secretarías de Estado, también es la misma Presidencia de la República. Usted señalaba, los diputados del Congreso Nacional también dependen de ese presupuesto, de que se les pague con ese presupuesto. Habla también del aumento de la deuda pública que el Estado no puede honrar a mediano plazo con la universidad. Por ejemplo, se adeuda desde 2020 460.1 millones de lempiras y del año pasado quedaron 615 millones de lempiras que no fueron honrados a la universidad y que es dinero que la universidad ya tiene comprometido y que necesita para pagar. Así es, el Estado, el gobierno que está de turno, tiene compromisos de salarios con los empleados públicos y tiene que honrarlos. Si no se dispone del presupuesto aprobado, entonces se atrasan los salarios y sobre todo, como dice el comunicado, el gobierno, el Estado tiene compromiso con la deuda interna pública y la deuda externa, ¿verdad? Con organismos externos del país. Entonces, realmente y sobre todo no puede afrontar uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, y es la pobreza persistente, ¿verdad? La pobreza persistente. Entonces, por eso es que los ciudadanos dicen, no, aquí vienen estos partidos políticos y nos vienen a dar más de lo mismo. Yo no estoy de acuerdo que digamos eso, que todos los políticos son iguales, porque si todos los políticos son iguales, nos echamos a dormir, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Sí. Entonces siempre tenemos que diferenciar, porque si no, no hay posibilidades de cambiar, del cambio político, del cambio en la misma sociedad. Entonces sí, tenemos que estas elecciones primarias, pues también es un escrutinio de los ciudadanos para que también puedan saber elegir, ¿verdad? ¿Quién nos está representando y cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y entonces aquí creo que hay grandes riesgos por que no se apruebe este presupuesto. Los grandes riesgos, porque el mensaje que estamos enviando, ¿verdad?, es que no se pueden poner de acuerdo ni en lo mínimo, sí, ¿verdad? En lo más importante. En lo más importante que es el manejo económico, ¿no? El manejo económico, así es. Aquí también habla, por ejemplo, la vigencia del presupuesto del periodo anterior. La falta de consensos para la aprobación del presupuesto conlleva, según la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 368, continuar con el presupuesto del año anterior, el cual actualmente se encuentra sin recursos ante la falta de transferencia del Estado. Se genera una reducción en la participación de las instituciones y de la UNA ante cualquier crisis social, sanitaria y política. O sea, le restringe, ¿no?, a la universidad poder participar en todas estas áreas. Desde luego que, como dije, debe haber, digamos, mayor conciencia de los diputados que ese presupuesto viene a afectar a sectores tan sensibles como la salud, la educación, sobre todo cuando hablamos de que la mayoría de los ciudadanos dependen de esa salud pública, de esa educación pública, y entonces es finalmente a los que se afecta, ¿verdad? Porque los sectores que están gobernando, pues finalmente son sectores privilegiados, ¿verdad? No se ven afectados. Al final actúan de esa manera porque a ellos no les afecta directamente y se afecta al ciudadano, ¿verdad? Al ciudadano que no tiene satisfechas sus necesidades finalmente. A las grandes mayorías. A las grandes mayorías. Porque todo el mundo está esperando que ya van a iniciar las clases, ya todo el mundo está esperando que llegue su maestro a darle clases a los niños en las aldeas, en los municipios, en todos lados. Pero este maestro, ¿cuánto tiempo puede estar sin pago, ¿no?, si aún no se hacen las transferencias? Dice debilitamiento del involucramiento de las instituciones y la UNA en los procesos democráticos y electorales. Estamos a las puertas de este proceso electoral interno. La universidad también tiene una buena participación en procesos anteriores, pues desde la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles se han presentado, se ha colaborado
con estudiantes que sirven como observadores del proceso electoral. Entonces, esto pues viene a entorpecer de una forma u otra también en estos procesos. Desde luego, hay instituciones que contribuyen de manera muy importante para que la democracia se mantenga en el país, y debe priorizarse sobre todo eso, sobre todo porque estamos hablando de inicio de año, ¿no? Ya prácticamente estamos casi terminando enero y no se ha aprobado ese presupuesto, ¿verdad? Entonces han convocado para la siguiente semana, y esperamos que la siguiente semana los diputados piensen en el país, ¿verdad? Y no piensen en su corriente política, ni en su partido político, sino que piensen que van a afectar a las grandes mayorías si ese presupuesto no se aprueba la próxima semana. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. El doctor Tinoco ha estado muy acertado cuando se ha hablado del tema de educación, del tema de salud, del procesos democráticos que se avecinan, sobre todo estos procesos electorales, así como otros temas que son importantes para las grandes mayorías. Este pronunciamiento recoge todos esos datos que son muy importantes analizarlos en este espacio. Hacemos otra pausa, ya regresamos. Diez facultades están disponibles en la mejor universidad de Honduras. La UNA es la única en el país que oferta carreras de todas las áreas del conocimiento. También trabajamos de la mano con la comunidad internacional para gozar de intercambios científicos y culturales. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando muy de cerca con esta universidad tan importante, la UNA, aquí en el país. Vamos a fortalecer más nuestras relaciones porque siempre entre las instituciones académicas debiéramos tener relaciones bastante fuertes, y vamos a ayudar con esto. Matricúlate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con carreras únicas en el país, cuya finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población hondureña. Así nos percibe la comunidad internacional. Nos ha dejado una buena impresión porque lo que se percibe es que están trabajando por una educación de calidad. Eso sí, se suscitan muchos intereses porque creemos que los proyectos, los intercambios entre universidades de esta universidad con el resto del mundo, como yo represento de China, entonces esperamos que sea fortalecido aún más los intercambios académicos, culturales, por proyectos específicos que traerán más como intercambio de conocimientos, de experiencias, porque creemos que una universidad de esta índole, de esta altura, están jugando un papel cada día más importante para el desarrollo, para la prosperidad de un país. Matricúlate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria a través de TV UNA y este es su programa La Voz de la Academia, donde estamos analizando este pronunciamiento emitido desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en relación a que no se ha aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025. Es bastante importante, doctor, retomar este punto en el cual hemos hablado sobre que se afecta a las grandes mayorías, ¿no? A la gente que está en espera de salud, a la gente que está en espera de educación, a quienes están incluso a estas personas que se les hace alguna transferencia por estos bonos que se realizan. Porque si bien es cierto, está en vigencia el presupuesto de 2024, no es el mismo a 2025. Hay un incremento importante que está destinado a ciertos rubros importantes dentro del país. Desde luego, porque al ser un presupuesto general que refleja, digamos, el interés de un partido político que está gobernando, de alguna manera tiene sus prioridades, ¿no? Pero el punto es que las prioridades del país son una sola, ¿sí? Los problemas son los mismos, ¿verdad? Persisten los mismos problemas, ¿no? La pobreza persiste, el 60%, a veces tenemos esa discusión si es más o es menos, al final es constante, es el 60%. Si es un número más o un número menos, el tema es que es el mismo, ¿no? El 60%, es decir, un problema estructural. Resolver el tema de la inseguridad es otro tema importante que afecta a los ciudadanos. El tema del desempleo, otro tema también que preocupa a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, solo para decir los grandes problemas estructurales. Entonces, los problemas estructurales nos afectan a todos. No solo a los pobres, sino también a las personas que tienen más ingresos. ¿Por qué? Porque si un empresario no puede tener una empresa, no puede hacer un negocio en un mar de personas que está en situación de pobreza, porque ¿quién le va a comprar a ese empresario? Entonces, resolviendo los problemas del país ganamos todos, ¿verdad? Porque estamos compartiendo un mismo territorio, ¿verdad? Estamos compartiendo el mismo espacio, así que tenemos que verlo, que todo lo que le afecte al país, ¿verdad? Como problema estructural, nos afecta a todos. Entonces, esa es la conciencia que debe tenerse para que si en el país cada sector de la sociedad hiciera lo que le corresponde, tendríamos otra situación de bienestar. ¿Deberían desde el Congreso Nacional darle gusto a la oposición para aprobar este presupuesto? Le digo porque, por ejemplo, una de las oposiciones ha sido esos 500 millones de lempiras que se le aprueban o que se le pretenden aprobar a la Secretaría de Planificación Estratégica. Y hablan, por ejemplo, de reducción a la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual pues pone en riesgo algunos de los programas que tienen dentro de esta Secretaría. ¿Debería de dársele gusto en esos casos a la oposición, incrementarle a la Secretaría de Derechos Humanos y disminuir esos 500 millones a la Secretaría de Planificación? Aquí el punto es que, bueno, cada partido político lo ha hecho de esa manera, o sea, ha priorizado invertir más en una secretaría que en otra. Por ejemplo, en algún momento han desaparecido la Secretaría de Cultura, para decirle de una manera, en algunos gobiernos. Ahora se ha reactivado. Entonces, ahí hay una prioridad. Aquí el problema no es tanto si a esta secretaría se le da más o a esta se le da menos, sino es que para que no existan estos conflictos, debe justificarse en debida forma por qué a una secretaría se le aumenta y a otra se le reduce. Porque ahí donde le decía que el presupuesto general de la República es una ley que regula cómo y en qué se va a invertir los recursos y está debidamente justificado. Entonces, si no está justificado, ¿por qué a esta Secretaría de Planificación se le va a dar estos millones?
¿verdad? Y a esta otra secretaría se le va a reducir, entonces ahí eso genera suspicacia, genera desconfianza de la oposición, porque dicen, bueno, ¿y este dinero para qué lo van a invertir? Entonces debe haber mayor detalle del presupuesto. Mayor detalle quiere decir que hay que desglosar más esos gastos y justificarlo más. Los promotores de ese presupuesto deben decir, mire, se le va a aumentar a esta secretaría porque hay que resolver este problema. Y este problema afecta a toda la sociedad. Entonces, pero vuelvo a decir, para que no caigamos en la ingenuidad, cada partido político tiene sus intenciones, sus objetivos políticos. Sus intereses. Sus intereses, entonces esos intereses los quiere presentar como que si fueran intereses generales, ¿verdad? Y ese ha sido el juego constante de los partidos políticos durante el tiempo que han venido gobernando. Y es que, por ejemplo, hablaban que esos 500 millones de lempiras que se le va a dar a la Secretaría de Planificación Estratégica podrían servir para apoyar al partido de gobierno previo a este proceso electoral, ¿no? Y ese es el temor, y claramente algunos lo han señalado de esa manera. Sí, sobre todo, mire, el gran problema ha sido es que se incrementan el presupuesto de algunas secretarías de Estado para contratar más burocracia, más empleados que en algunos casos no tienen los méritos, no se profesionalizan, porque también tenemos que pensar en profesionalizar los empleados públicos, porque las instituciones públicas tienen que ser eficaces. Por eso es que la empresa privada critica a las instituciones del gobierno, del Estado, porque dice esas instituciones no son eficaces. Exacto. Entonces, allí no hay un buen desempeño de los funcionarios. Entonces, para que lo público también está llamado a ser eficaz, y que los servicios que podamos prestar de manera pública, de servicios públicos, tienen que también ser de calidad. Entonces tenemos que calificar más, ¿verdad?, el servicio público, y debe invertirse más en calificar el servicio público. Mientras no se califique bien el servicio público, en esa medida no se le dan respuesta a los problemas urgentes. Pero entonces, ¿sí se le debería dar gusto a la oposición en estos casos? Debe haber acuerdos políticos, debe de cederse, ¿verdad? Porque está claro de que si usted, digamos, no cede, en política debe haber siempre diálogo. Es decir, es algo intrínseco de la política el diálogo. Si no hay diálogo, entonces se quita el sentido original de la política, porque la política es convencer al otro, ¿verdad? Convencer al otro que mi interés o el interés que yo tengo también de alguna manera él se va a beneficiar. Es dar y recibir. Así es. Voy a leer otra parte de este pronunciamiento. Dice: afectación directa en sectores sensibles como la salud y la educación. El no disponer de recursos a tiempo genera desabastecimiento, problemas de infraestructura, baja de la cobertura y deterioro de la salud. En el ámbito de la educación, afecta la posibilidad de que esta máxima casa de estudios siga graduando profesionales que actualmente son los que se desempeñan en las diferentes instituciones públicas y privadas. Uso de los recursos limitados disponibles en las instituciones y que en muchos casos ya están precomprometidos, que ya lo hablamos nosotros. No todas las instituciones pueden o logran reprogramar su POA, su presupuesto, con los recursos disponibles, si es que lograron recibir todas las transferencias y tienen disposición de recursos económicos en su tesoro, lo que provoca de manera directa una paralización de las operaciones, los servicios esenciales para la población y el funcionamiento de la economía del país. Así es, el gran problema es que si no se aprueba el presupuesto a tiempo, no se puede planificar a largo plazo. Sí. Ve usted, no puede planificar a 10 años, no puede planificar a 5 años, no puede planificar a 2 años, porque no se resuelve el presupuesto del año, ¿verdad?, que es anual. Entonces, para poder resolver problemas, usted tiene que planificar a mediano plazo, por lo menos, ¿verdad?, a 5 años. Pero si existen estos problemas
son constantes, que no se aprueban los presupuestos todos los años, entonces ve usted cómo técnicamente no se pueden resolver los problemas, porque los problemas complejos necesitan estudios, necesita hacer previsiones, ¿verdad? Se necesita anticiparse, ¿verdad?, a una realidad que está cambiando, pero no nos podemos anticipar porque estamos en el día a día. Procesos que llevan meses, ¿no? Exacto, procesos que llevan meses de estudios. Por ejemplo, la universidad se va a construir nuevos edificios, parqueo y todo esto, pero no se puede realizar si no se está seguro con ese fondo, ¿no? Desde luego, y no se puede implementar lo que se le llama la política pública, que la política pública son las acciones coordinadas que puede hacer un gobierno para darle respuesta a un problema. Entonces, si no se aprueba el presupuesto a tiempo, se interrumpe esa política, se interrumpe y siempre es como estar comenzando de nuevo. Así es. Aumento del riesgo financiero y legal de las instituciones adquieren compromisos financieros y legales que al no disponer de recursos no son honrados. Esto representa mayores costos por la readecuación de precios, demandas legales, entre otros. Impacto directo en la seguridad social de los empleados públicos. Las instituciones de previsión social surgieron con limitadas y frágiles capacidades de sostenibilidad financiera. El no contar con los recursos aumentará la precariedad y afectará la sustentabilidad de los sistemas de previsión del país. En el caso del INPREUNA, urge que se honre la deuda histórica del Estado para asegurar su funcionamiento y servicio a sus afiliados. Desde luego, el gran porcentaje de personas, de ciudadanos del país, bueno, algunos no tienen acceso al crédito, y los que tienen acceso al crédito, si no honran los pagos a tiempo, pues caen en mora, en aumento de intereses, y entonces cuando el gobierno, el Estado no paga a tiempo a sus empleados, pues ese es el riesgo, y eso tiene repercusiones en su bienestar. ¿Verdad? Y afecta directamente y genera incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso deben empezar los diputados, todos los problemas que están generando a partir del simple hecho que ellos no aprueben y no se pongan de acuerdo en aprobar ese presupuesto. Instituciones como estas también tienen que cuidar un prestigio, ¿no? Porque no solamente es a nivel interno, sino también a nivel externo. Queremos aparecer en los rankings internacionales, queremos aparecer en los primeros lugares, pero al no aprobarse estos presupuestos y se lleva a cabo todas esas cosas que hemos estado hablando, esos problemas financieros, problemas con instituciones que se adquieren compromisos y todo esto, y no se está honrando, eso ya también disminuye. Desde luego, la universidad da la cara del país ante otras universidades en el mundo, pero con esta situación nos deja mal parados, deja una mala imagen. Se ve como un país que se convierte en un país que no es viable, ¿verdad? Exacto. No es viable para la vida de los ciudadanos, ¿no? Para el bienestar, ¿no? Vamos a partir del hecho de que nadie quiere estar mal. Todos queremos estar viviendo bien, pero con este tipo de situaciones pues nos arrastran a una situación de malestar permanente como ciudadanos. Así es. Disminución del acceso a la educación de la población menos favorecida, que ya lo hemos hablado. Se restringe el retorno socioeconómico a la sociedad. La demora en la aprobación del presupuesto limita los retornos que cada institución hace a la sociedad como contribución a su bienestar y desarrollo. La UNA le está cumpliendo al pueblo hondureño con acciones que se manifiestan en los niveles de gobernanza y gobernabilidad institucional. El desarrollo de políticas de inclusión, innovación, investigación, mejora de la oferta académica, calidad educativa, legitimidad de sus autoridades y la ampliación del acceso a la universidad de las poblaciones menos favorecidas, con procesos que contribuyen a hacer posible los sueños de nuestros estudiantes. Reiteramos el compromiso histórico de contribuir al desarrollo y seguir administrando con transparencia los sagrados recursos que se le otorgan. Esta es parte de este comunicado, de este pronunciamiento, mejor dicho, que se ha emitido desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Muchísimas gracias por ayudarme a
conocer un poco más sobre este tema del presupuesto. No es así de fácil de decir, bueno, no se aprobó o no se ha aprobado este año, vámonos con el del año anterior, porque ya hay, como hemos dicho, compromisos adquiridos, ya hay diferentes áreas en las cuales se supone va a colocarse ese presupuesto. Obviamente hay un POA, el cual pues también debe de cumplirse. Para eso se trabaja todos los años en el mismo, tratando pues de que la universidad lleve ese camino que siempre se ha querido. Desde luego, en aras de la transparencia, de promover la transparencia de los funcionarios públicos, de los diputados, es urgente que se apruebe ese presupuesto, porque si no es como estar trabajando con una herramienta del pasado, cuando debe de avanzarse, ¿no? Y esperamos que podamos tomar conciencia todos los ciudadanos lo que nos jugamos cuando no se aprueba en debida forma el presupuesto y sobre todo cuando no se ejecuta en debida forma. Hay que saber elegir entonces, doctor. Desde luego. Desde luego. Muchas gracias, doctor. A la orden. A todos ustedes también les agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que estos espacios sean de mucho aprendizaje para todos, como lo está haciendo para mí. Pues conocemos a profundidad estos temas que sin duda alguna representan o traen un impacto positivo para el país. Y qué mejor que hacerlo desde la máxima casa de estudios de Honduras. Soy Franz Rivera, espero contar con ustedes mañana a las 3 de la tarde en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta entonces.